continuación, Hoy en Contexto. Buen día, aquí estamos nuevamente con ustedes para seguir construyendo patria, pero para construir patria hay que ser conocente, hay que conocer, saber, y por eso es muy importante, y no hay que tener esa formación escolarizada, superformal, que tienes que pasar por una universidad, que tiene... Bueno, perfecto si lo hace, eso hay que estimularlo para que todos lo podamos hacer, pero cuando uno tiene la capacidad de informarse, de leer y comprender, porque hay mucha gente que lee muchísimo, estudia muchísimo, pero no comprende lo que está allí porque lo termina diciendo lo mismo. Y tiene que haber una ruptura, porque el conocimiento, como decía el doctor Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, él decía aprender y dominar la técnica para ponerla al servicio de una acción liberadora y no para subyugarnos y no para someternos a ella, menos yo le agregaría para chapear a los demás. Y de esto se trata. Yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento importante de ruptura, porque desde el 6 de noviembre o desde el plan trienal que se hizo entre el 36 y 39 de 1939 con Eleazar López Contreras, aquel pacto que se firmó bajo la tutoría del señor Nelson Adri Rockefeller, para que usted vea que nosotros estamos marcados por ese señor. El 6 de noviembre de 1939 nos impuso un modelo sobre no solamente las relaciones en el carácter económico, sino en los hábitos de vida, en la forma de vestir, de consumo. La primera vez que nosotros empezamos a consumir aquí leche en polvo fue en 1948, hecho por una empresa que él creó llamada Ilaca, que se llamaba Mamá Carabobo, creada ahí en el estado Carabobo. Algunos recordarán, los que son menos jurásicos que yo posiblemente no se acuerden, o sea que son un poquito más subidos de edad, eso sí nos acordamos. Y bueno, esta es una de las cosas que nosotros tenemos que ver, porque en este momento está ocurriendo esta ruptura. Hay amenaza de quienes se han aprovechado por lo que fue esa política que se impuso aquí a partir de la declaración de San Cristóbal de 1948 por Fede Cámara, cuando ellos decían que pedían participación en el gobierno, en lo económico, estaban abogados los muchachos, en lo económico y la planificación. Bueno, estas cosas se acostumbraron a pedir participación y ustedes vieron que fue la segunda vez que se metió la deuda privada en la deuda pública, y así llegamos nosotros con el desarrollismo, que era la teoría cepalista, el modelo de sustitución de importación. Luego después vino el modelo de apertura, que era el modelo de Washington, de apertura económica, de apertura financiera e industrial. Bueno, hoy hay una ruptura de eso. Por eso ustedes ven que una empresa, por ejemplo, Danaven, está diciendo que se va, pero cuando ustedes a quienes le traspasan, no, a la gente que le están pasando, están haciendo un acuerdo, dicen, no, están vendiéndola al precio habitual, pero cuando tú revisas en la bolsa, subieron en la bolsa a 24.2 dólares, o sea, subió un punto. Entonces no hay ninguna pérdida, porque la están vendiendo en 77 millones de dólares, se la están vendiendo a otra empresa que están asociados con ellos. Yo creo que estas cosas hay que saberlas, porque igualmente hicieron con Clorox, igualmente han hecho con Kimberly-Clark y otras empresas, General Mills, que incluso está asociada con el caso de Nestlé, que es la que tiene junto con Lactalis el monopolio de la leche aquí en Venezuela. Yo tengo a mis invitados acá. Yo quería hacer esta breve introducción necesaria, y Carla Van Strelen es la coordinadora, una persona joven, bella, inteligente, fundamentalmente bella e inteligente, es la coordinadora nacional de salud y seguridad laboral de la juventud dentro del movimiento de los trabajadores en la Central Bolivariana Socialista del Campo, de la Tierra, de la Revolución. Yo te agradezco tu comparecencia hoy acá, porque esto nos ayuda. Hemos convertido el miércoles en el miércoles de los trabajadores, y yo también soy trabajador, pero no menos para que no nos digan que hay misantria, que odio a los hombres, porque misoginia es a la mujer. Entonces aquí está también Marco Tulio Díaz. Marco Tulio Díaz es vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, con quienes vamos a estar conversando. Pero yo quería hacer esta breve introducción, que además es un acto de provocación, porque nosotros, después de tener esta ley de 554 artículos y de 7 disposiciones transitorias y otras disposiciones derogatorias y finales,
es una ley que ha salido un referente importante porque hay un reconocimiento donde muchos países en el mundo desearían tener un instrumento como esto, que es parte de esa acción. Vamos a comenzar en estos breves que nos quedan de este segmento. Vamos a comenzar con Carla Van Stranle para que tú nos digas tus reflexiones, Carla, que además con tu sonrisa de tus ojos no les pones juventud a este programa. Bienvenido. Gracias. Igual para todos ustedes. Gracias, de verdad, agradecer primeramente la invitación y dar un saludo cordial a ese pueblo trabajador que nos ve, a ese pueblo pobre, oprimido y explotado que además en este momento se ve atacado de manera directa por todo eso que mencionas y mucho más. En efecto, bueno, miembro de nuestra Juventud Obrera y más allá de eso, digna trabajadora de la patria y defensora de esa misma ley que nuestro comandante Chávez nos dejó y que en efecto es algo novatorio y más que novatorio es algo importante. Y como abogada, efectivamente considero yo también necesario reflexionar en relación a ella y hacer entender a nuestro pueblo que el presidente Chávez nos dejó esa LOT y muchas otras leyes más, pero eso no es completamente lo que necesitamos o no es lo único que necesitamos. Tenemos que de manera unida, de manera consciente y con conciencia de la clase a la que pertenecemos, defender lo que ya está establecido, promover lo que ya está establecido. Y mira, creo que para nadie es un secreto que el hecho de que la derecha se incorporara en otros espacios de poder político de nuestra patria significaría poner de inmediato en tela de juicio todo eso que hemos avanzado en materia legislativa, porque legalmente hemos avanzado muchísimo. Ahora falta que legítimamente ejerzamos lo que dicen nuestras leyes, ejerzamos todos esos decretos que nos dejó el presidente Chávez, porque como te decía, y creo que lo debes haber visualizado allí en nuestra ley, es una ley que en uno de sus artículos plantea la eliminación de toda forma de explotación capitalista. Imagínate tú, que por decreto a través de uno de sus artículos plantea eso. Y la clase obrera venezolana, los trabajadores de la patria, tienen que no solamente entenderlo, sino que asumir el papel al que estamos llamados con relación a ese tema. Esa palabra, de verdad, cuando yo la leí, más allá de asombrarme, me llenó de mucha alegría, porque que en nuestra legislación esté establecido que debemos de eliminar toda forma de explotación capitalista. ¡Wow! Eso es una cuestión que más allá de estar allí tenemos que exigirlo y lograr que así se dé. Vamos a hacer una pausa con el permiso incluso tanto de Carla Van Stranle como del compañero Marco Tulio Díaz. Cuando vengamos, Marco Tulio, nos gustaría que pudieras hacer tú la reflexión acerca del momento que estamos viendo, sobre todo porque la derecha está planteando a través de Fede Cámara la modificación desde el artículo 353 hasta el 498 en la Ley Orgánica del Trabajo. Ellos quieren la desregulación del trabajo como elemento importante para seguir la explotación. Ya volvemos con el permiso de ustedes. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Hoy en Contexto. Continuamos con Hoy en Contexto. Bueno, continuamos. Estamos acá hoy miércoles, hoy en contacto con los trabajadores, y nosotros siempre estamos haciendo reflexión. Marco Tulio Díaz, él es el vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista, de los trabajadores del campo, de la ciudad y de la tierra. Y yo te dejo una reflexión acerca de cuáles son los planteamientos, pero hay muchos otros planteamientos que creo que
es bueno que lo digamos por lo que decía Carla Mann acerca de lo que tienen como propósito estos señores. Tiene usted la palabra, ¿no? Agradecer, Erwin, la invitación que se nos ha hecho. Y bueno, mandar un saludo al pueblo de Venezuela, especialmente a la clase obrera revolucionaria, que estamos asumiendo el papel que nos corresponde en este hermosísimo proceso que se vive en Venezuela y que transitamos pues hacia la construcción de un nuevo país, de un nuevo modelo productivo, de un proceso que encarnó nuestro comandante eterno y que nos dejó un legado que está diseñado en el plan de la patria y en su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro. El presidente obrero Nicolás Maduro no se ha cansado de llamar en lo que tiene que ver la participación, el empoderamiento de la clase obrera consciente, organizada, movilizada, dispuesta a asumir todas las tareas que correspondan dentro de la revolución bolivariana. Pero quería complementar en lo que tú has enfocado en el tema de lo que ha sido Fedecámara aquí en Venezuela, no solamente en Venezuela, sino en el estrato internacional también, sobre lo que ellos han denominado derogar algunos artículos que son de carácter de mucha importancia para los trabajadores y las trabajadoras venezolanos. En la revolución bolivariana hemos conseguido que en primer lugar se hizo una constitución nacional donde está explícitamente contemplado la plena libertad sindical y la participación de los trabajadores y los niveles de organización que tengan ellos para el ámbito sindical y la representación de los trabajadores y de las trabajadoras. El 353 refiere claramente lo que ellos están persiguiendo en esta asamblea, que hoy pues se ha puesto de espalda al pueblo, de espalda a los trabajadores, y que hace solamente caso omiso a lo que se le dice o lo que se le dicta desde el Fondo Monetario Internacional, desde el imperio y desde la derecha empresarial venezolana, que solamente persigue sus intereses personales, sus intereses de empresa, de ganar ellos, pero que los trabajadores sigan siendo explotados, como siempre se acostumbraron a tenerlo durante más de 40 años, en lo que se denominó esa democracia representativa, cuando aquí en Venezuela hay una democracia participativa y protagónica que está definida pues en donde los trabajadores y las trabajadoras pues asumen el poder, asumen la conducción del país, asumen la conducción de la producción en cada una de las empresas. Entonces nosotros hemos dicho claramente desde la Central Bolivariana, desde el momento que nos dimos en una serie de contenidos y propuestas que se hicieron a nivel de asambleas, debates, en los portones, en las fábricas, en las empresas, en las estaciones de los metros, en los portones, en cada uno de los sectores. Nosotros nos dimos con el comandante eterno una ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras que no la vamos a negociar con ningún sector empresarial, ni con ningún sector capitalista. Es una ley que la vamos a defender a capa y espada. La vamos a defender inclusive con nuestras vidas. Los trabajadores desde las empresas, desde sus centros de trabajo, seguimos aportando, seguimos logrando consolidar todos los aspectos que esa ley recoge desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista productivo. Es una ley que tiene que ver con el tema de la formación, el tema de los nuevos niveles de empoderamiento de la clase obrera. O sea, esos nuevos valores humanos, son nuevos valores que van a permitir no solamente defender los derechos laborales o los derechos reivindicativos, como están contemplados en ella y que están contemplados en las demás leyes que hacen vida en Venezuela, sino que vamos a defender en cada uno de los estratos jurídicos, institucionales, que se cumpla cabalmente por parte de las empresas, por parte del sector empresarial, esa ley como está diseñada. Fíjate, tú has señalado un elemento clave que va desde el 353, que tiene que ver con la libertad, y el otro es la participación de los trabajadores, que es el 498, que tiene que ver con los consejos de los trabajadores. Ahora fíjate, ahí establece y reconoce otros elementos que tienen que ver con el bienestar, con las condiciones y medio ambiente del trabajo, que son elementos importantes que fortalecen también, porque no se trata de trabajar por trabajar, sino hay que someterse a un conjunto de condiciones para que no sean las enfermedades profesionales o los accidentes del trabajo lo que en consecuencia puedan truncar
el propio crecimiento. Y tú tienes una responsabilidad porque tú eres la coordinadora nacional del área de salud y seguridad e higiene, diríamos, laboral de los trabajadores. Sí, en efecto, el tema, lo que pasa es que el tema de higiene en la reforma de la LOPSIMA del 2005 lo transformaron, pues. Pero en efecto, soy delegada de prevención hace 7 años en el centro de trabajo donde estoy, y además es importante ese tema porque llevamos un desarrollo bastante amplio en este momento. De hecho, siempre los compañeros han solicitado que se haga mención de esto porque es una figura muy importante. Antes de la Constitución del 99 era higiene industrial y solo se tenía la participación del empresariado y del Estado. Con la reforma del 2005 y gracias a la participación activa y protagónica que plantea nuestra Constitución, se incorpora la figura del delegado de prevención en nuestra LOPSIMA y actualmente es algo obligatorio en todos los centros de trabajo que existan delegados de prevención dependiendo de la cantidad de trabajadores, etcétera. Pero más allá de eso es la importancia de lo que es esa figura. Es una figura que, como tú muy bien dices, debe garantizar, debe velar por unas condiciones de trabajo dignas. Y más aún, una figura nacida en revolución, no nos hemos limitado a ver la salud como lo plantea la Organización Mundial simplemente, o como la simple ausencia de enfermedad, sino como el completo estado de bienestar. Y nuestro presidente Chávez fue un promotor de la salud, porque el hecho de que un trabajador pueda tener una vivienda digna garantiza salud. El hecho de que nosotros podamos tener sistemas de transportes masivos es garantizar la salud. El hecho de que, mira, todos los logros que la revolución le ha brindado a la clase obrera del país va directamente proporcional a beneficiar la salud de los trabajadores, sin contar que debemos validar que Venezuela está en el ojo del huracán y en el mundo somos vanguardia, somos pioneros en esto, y los trabajadores del mundo observan nuestras leyes, observan nuestras luchas. En este momento, de hecho, nuestro presidente de la Central Bolivariana presentó la semana pasada, en Europa se transcribió al inglés nuestra ley orgánica del trabajo. ¿Por qué? Porque es que eso es algo novedoso, así como en alguna oportunidad muchas luchas de otros países han sido oportunidad de avance para las luchas nuestras acá. Bueno, todas las luchas que en estos años de revolución hemos tenido son objeto yo te diría, de esperanza y de esperanza para los trabajadores en otros países que no cuentan con muchas de las cosas que nosotros tenemos. Carla Van Strangle, coordinadora nacional de salud y seguridad e higiene, bueno, vamos a decir seguridad en general, o de las condiciones y medio ambiente del trabajo, además de que eres también a través de la propia juventud, y Marco Tulio Díaz, vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores. Vamos a hacer, con el permiso de ustedes, una pausa, y cuando vengamos vamos a seguir el intercambio repartiendo un poco, porque hay muchas reflexiones que quizás debemos empezar a hacer para que la gente se dé cuenta, porque alguien nos preguntará, bueno, pero ¿para qué esto? Para que nos veamos qué es lo que la derecha, a dónde quiere volver, y cómo coincide el trabajo. ¿Y qué nos quiere y eso quitar? Es importante exactamente por lo que ustedes están diciendo. Con el permiso de ustedes, vamos a la pausa y ya volvemos para seguir esta conversación. Ya regresamos con Hoy en Contexto. Continuamos con Hoy en Contexto. Continuamos y estamos acá con la compatriota Carla Van Strangle. ¿Tienes apellido? ¿Ese es el de tu madre o de tu papá? Van Stralen es el de mi papá y el de tu mamá Consenla es el de mi mamá. ¿Cómo es el de tu mamá?
Constenla. Constenla. Descendencia chilena, mi Desde mamá. ahora en adelante diremos Constenla también. También. Porque tú sabes que quien lo tiene a uno en la vida es la madre, quien lo lleva ahí, eso tan bello. Que yo no quería salir de ahí, 9 meses metido ahí. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Marco Tulio. ¿Y el tuyo Díaz qué? No Díaz, solamente Díaz. Díaz. Ah, qué bien. Tiene el sello de quien lo trajo a la vida. Bueno, Marco Tulio, continuemos con esta reflexión, pero que estas son cosas necesarias, porque cuando estamos tratando de rescatar el apellido de la madre, es porque estamos visibilizando el papel fundamental de lo que debe ser en una sociedad donde la mujer ha sido subyugada y relegada y maltratada y se ha reafirmado el machismo. Y una de las cosas que permite ahora aquí es que estemos aquí El entre equilibrio. hombres y mujeres, sin esa distinción de El género. equilibrio. Sí, bueno, volviendo a la anterior pregunta que quedó en el aire, es muy importante señalar a dónde quiere llegar el sector empresarial capitalista salvaje de la derecha venezolana. ¿A dónde quieren llegar ellos nuevamente? Entregar nuevamente el país al Fondo Monetario Internacional. Entregar nuevamente al sector capitalista de las transnacionales que vinieron a Venezuela a llevarse todas las riquezas de nuestro pueblo y dejaron a nuestra sociedad, a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras sin sus derechos que corresponden como trabajadores que hacen posible las riquezas de las empresas. Entonces, hoy en día, nosotros, desde el sector trabajador, desde la clase trabajadora, hemos puesto pues en marcha un mecanismo de prácticas de trabajo que van consonas también con las empresas. Y es ahí donde hacemos de manera integral. O sea, buscamos emplear métodos que sean diferentes, donde los trabajadores tengan el empoderamiento en cada una de las empresas, respetando también el derecho que tienen las empresas en los niveles de ganancia que puedan tener ellos a nivel de lo que están ellos produciendo. Pero es importante, nosotros creemos que este sector que hoy sigue pues obstruido, sigue tratando de generar un clima de violencia, de desabastecimiento, de ocultar los productos, de no seguir generando empleo. Creemos que ellos creen, y por eso es una de las razones donde esta Asamblea Nacional, que está hoy pues en manos de la derecha venezolana, bueno, se han puesto sobre las peticiones que ha hecho el sector empresarial, Fedecámara. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Primero, privatizar las empresas que fueron recuperadas en revolución y que están en manos de los trabajadores y de las trabajadoras venezolanos. Que más allá de las dificultades, más allá de los problemas que podamos tener, y de recuperar, y de los niveles, y del compromiso que tenemos los trabajadores de tener al máximo las empresas en producción, bueno, nosotros no podemos permitir que estas empresas vuelvan a ser privatizadas y vuelvan a ser entregadas al Fondo Monetario Internacional. Pero también no podemos permitir volver al pasado, donde los trabajadores fueron explotados, fueron prácticamente esclavizados en cada uno de sus puestos de trabajo, violentándole todos sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, su derecho a la plena libertad en el ejercicio de poder organizarse en un movimiento, en una organización, en una asociación, como lo decía Carla, o sea, anteriormente los trabajadores no tenían ni siquiera el privilegio de que se les garantizara su vida en el puesto de trabajo, porque no contaban con una ley como la que contamos en el día de hoy, con una ley orgánica, con una LOCIMAR, para que se garantice, se protege la salud, la vida, y no solamente la vida, sino que se le dé la protección verdaderamente que merece un trabajador en cada una de las empresas, que se vele por ello en el ejercicio de la salud, pero también en el ejercicio del medio ambiente, de las condiciones ambientales donde el trabajador está generando riqueza para ese sector. Nosotros hemos hecho un llamado. Nosotros desde la Central Bolivariana tenemos toda la intención para el diálogo, para el debate, para el análisis, para el seguimiento, la revisión en el contexto general de las empresas, tanto públicas como privadas. Y ahí está el lanzamiento que ha hecho nuestro presidente obrero Nicolás Maduro de los 790 consejos
productivos de trabajadores, que va a ser pues un mecanismo histórico, un mecanismo donde los trabajadores, donde los empresarios, donde nuestras Fuerzas Armadas, donde nuestra juventud, donde nuestra milicia, asumimos unas tareas que van enfocadas a la recuperación de la economía y ponerla al máximo nivel para que pueda esto garantizarle el bienestar social y el buen vivir a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Yo creo que esos son los caminos donde los trabajadores asumimos el empoderamiento para asumir pues con conciencia y con compromiso los niveles de eficiencia que se requiere hoy en la revolución y en este proceso hermoso que está dirigiendo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Carla Van der Streng. Y fíjate, el trabajo es un proceso social. Y cuando uno mira históricamente, uno ve, por ejemplo, lo que fue la ley de Burgos de 1513. Alguien me dirá, ¿por qué te vas tan lejos? Es que en la ley de Burgos de 1513, en septiembre, y la ordenanza de Rodrigo Figueroa, que fue la ordenanza de Zaragoza en 1518, se va a mostrar en esos dos elementos que son componentes de la ley de India, la profunda contradicción que van a ser factores a través de esa ley de India de impulsores de lo que va a ser el derecho laboral moderno, que nace en América, en esa lucha entre el sometimiento a los indígenas y luego a los esclavos, en esa contradicción, y la resistencia evidentemente que mostraron ellos ante lo que eran las ordenanzas y lo que los trabajadores inventaron bien. Ellos inventaron sus mitas, su forma de ejecutar, que eran como sus leyes. Fíjate, esa contradicción se sigue planteando y aquí estos señores creen, sin ningún soporte, que una persona tiene que trabajar todo lo que ellos quieran, que es flojo. Entonces la visión que vendieron fue esa, Carlos. Sí. Y que nosotros no trabajamos. Entonces usaron hasta Arturo Larpietri para decir que nosotros somos flojos. Así es. A mí me gustaría, sobre todo tú como mujer, porque ahora hay una licencia también paternal y maternal, ahora incluso que es un reconocimiento a muchas cosas. Tus apreciaciones acerca de esto, porque eso es salud, como tú lo dijiste ahorita. Sí. Salud la gente cree que es el funcionamiento meramente orgánico. O el hecho de la ausencia de enfermedad. Ajá. Efectivamente, bueno, por supuesto, además de resaltar que en aquella época esas leyes las plantean ellos también, porque bueno, las condiciones a las que sometían a nuestros indígenas hacían muchas veces que también murieran, y era que eso significaba que ellos perdían mano de obra de la que necesitaban para poder obtener las riquezas que se estaban robando de nuestra patria. Pero con relación a lo que mencionas de no solo la licencia de maternidad y paternidad, sino la licencia de lactancia, la licencia para poder llevar nuestro hijo a un control de manera mensual, que está establecido en el reglamento de nuestra LOCSIMA, que es obligatoria, y no solo que es obligatoria, sino que debe ser remunerada como si el trabajador, o como si la trabajadora, porque contempla que cualquiera de los dos puede llevar al bebé, como si estuviese laborando. Y muchas veces establecen que le quitan el bono tal, o el bono cual, o el bono, cuando la ley dice que tienes que pagarle como si estuviese laborando. Entonces, en la actualidad hay una lucha con ese tema, porque hasta en nuestras propias empresas del Estado, y por qué no hasta en las privadas, se está violando. En muchas oportunidades no tanto el pre o el postnatal o el permiso por paternidad, sino el permiso por lactancia materna, dejando de entender además la importancia para la salud de nuestros niños, que es el no consumir las fórmulas que lo último que son es una leche necesaria para nuestros niños. Nosotros tenemos una amiga del movimiento por la lactancia, que efectivamente son compañeras aliadas de nuestro movimiento de legal prevención, que luchan por ese tema, porque hasta en las empresas del Estado simplemente son consideradas como las que no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque como no hay una sala de lactancia dentro del centro de trabajo, y además no hay un centro de educación inicial dentro del centro de trabajo donde vas a tener al niño, la ley establece que tienes que darle
1 hora y media antes y 1 hora y media después. Y de manera consuetudinaria lo que hemos acostumbrado es o que la juntamos en la mañana o que la juntamos en la tarde. Sobre todo los que vivimos en Caracas, porque sabemos lo atropellada que es. Entonces o salgo tempranito y voy al trabajo y me regreso temprano a mi casa para atender a mi chico o a mi niña, y se ha vuelto un factor de lucha, se ha vuelto un elemento de lucha para la mujer, y creo que debe convertirse en un elemento de lucha para el hombre también, porque, y bueno, afortunadamente nosotros con Marco es un compañero que no solo apoya a la juventud, sino que también apoya a las mujeres y apoya todo lo que sea lucha. Como yo le decía, yo de verdad creo en la igualdad de género, y como creo en la igualdad de género, efectivamente creo en que las luchas de este tipo no solamente son de la mujer, son del hombre y de la mujer, porque esos temas de feminismo lo que hacen es llevarnos a una división entre nuestra propia clase, como nos han dividido entre trabajadores, obreros y esas cosas. Sí, vamos a hacer, con el permiso igualmente de Carla Van Strangler, compatriota de Coordinadora Nacional de Salud y Seguridad Laboral de la Juventud, de los trabajadores de nuestra central, y Marco Tulio Díaz, vicepresidente. Nuevamente vamos a hacer una pausa y cuando vengamos continuamos esta conversación con otras reflexiones tan importantes, porque ¿qué es lo que está en juego en relación a esto? Hay un modelo y indiscutiblemente estos señores quieren volver al esclavismo, a la teoría del bagazo concebido como ellos ven el trabajo. Ya volvemos. Regresamos con Hoy en Contexto. Continuamos con Hoy en Contexto. Hoy en Contexto. Bueno, continuamos y ya estamos acá y seguimos conversando con nuestro compatriota de la Central de Trabajadores Bolivariano, que saben, Hoy en Contexto de los Trabajadores. Y un saludo a Carla y a Leonardo, que son compañeros que han venido haciendo la promoción en la parte comunicacional. Gracias a ellos logramos convertir esto en el miércoles de los trabajadores. Fíjate, Carla Van Strangler y Marco Tulio Díaz, hay mucha reflexión. Pero a mí me gustaría que en la jerarquía y el propósito que ustedes están aquí en esta cavilación o disquisición o razonamiento de elucidación que están haciendo ustedes, nos digan por el momento que estamos viviendo, porque aquí se han creado algunas manipulaciones y mentiras, y alguna gente cree, por allí han hablado hasta del bono, y la gente se olvida de que en la reforma del texto constitucional, el artículo 87, yo lo digo para que lo busquen, se planteó el Fondo de Estabilidad Social para los trabajadores no dependientes. Así es. Que es mucho mejor, pero como no lo aprueban, entonces, para que sepan quiénes son los que los engañan, porque eso lo pidió el presidente Chávez y se metió para la reforma en el texto constitucional. ¿Tú te imaginas eso ahorita? Un buhonero, un kiosquero, un chofer o un profesional, permiso prenatal, postnatal, permiso por enfermedad, todo, y recibiendo su cheque respectivo. Así es. Carla. Mira, había algo que quería enfocar allí y que tiene un poco que ver con eso que planteas. Nuestra ley orgánica del trabajo establece muchísimas cosas buenas y considero yo que una de las mejores, más importantes y que además hace reflexión un poco a lo que mencionabas al inicio cuando le preguntaste a Marco sobre ciertos articulados que quiere eliminar la derecha de nuestra ley de manera más puntual, es el hecho de que adicional a, ella te plantea en muchos de sus artículos que eso puede mejorar dependiendo de lo que establezca una convención colectiva de trabajo. Y ahí es muy importante decírselo a los trabajadores, porque ¿qué ocurre? Todo lo que está en la ley es bastante bueno.
De hecho, hay muchos trabajadores que gozamos de beneficios aún superiores a lo que está allí. ¿Pero por qué? Porque hemos entendido la importancia de la organización de la clase obrera. Y la organización principal, históricamente, no porque lo diga Carla Van Stralen, sino porque históricamente ha sido así, es la organización de los sindicatos. Lo cual el patrono lo ha entendido. Y como el patrono lo ha entendido, ¿qué hace? Lo mismo que hace con cualquier otra cosa que sea buena para los trabajadores y que le genere pérdida a él. Satanizarlo. Entonces, ha satanizado a nuestros sindicatos y, por supuesto, es muy difícil que se llegue a convenciones colectivas, y podemos hacer los análisis de cuántas empresas en el país tienen convenciones colectivas, y son muy pocas, aunque la Central Bolivariana tiene un trabajo bastante amplio y agrupa grandes federaciones sectoriales, pero aún existen muchas empresas, muchos trabajadores donde no se cuenta con eso, y esa es la única forma que tenemos. No va a ser a través de los consejos de trabajadores, no va a ser a través de los delegados de prevención, no va a ser a través de los CTP que nosotros vamos a poder mejorar las condiciones propias o establecidas en nuestra ley, sino a través de la organización sindical. De hecho, la ley es muy clara, los consejos de trabajadores tendrán facultades distintas a las de las organizaciones sindicales. Y te quería referir una sola, muy puntual, de lo que es nuestro artículo 367. Leamos, cada vez que entendamos o que veamos que existen compañeros que generan acciones negativas como organización sindical, leamos el artículo 367, veamos si esas acciones encuadran dentro de lo que allí dice, y si no encuadran, asumamos el papel que tenemos como trabajadores, y no solo asumámoslo, sino que incorporémonos en esa lucha. Mira, nuestro artículo 367 dice que nosotros debemos ejercer como organizaciones sindicales de trabajadores control y vigilancia sobre los costos y las ganancias para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo. Yo quisiera ver cuántos de nosotros entendemos lo que dicen esas cortas líneas. Y no solo lo entendemos, sino que lo hemos podido... Que lo sigue repitiendo. Efectivamente. Artículo 367 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo dice cuáles son las atribuciones de nuestros sindicatos. Y eso es obligado para cualquier dirigente sindical. Por eso, cuando no veamos este tipo de acciones dentro de nuestra dirigencia sindical, debemos hacer lo que nos dijo el presidente, rebelarnos contra eso. Porque para eso es que estamos hechos los dirigentes sindicales, claro, para defender lo que establece nuestra Ley Orgánica del Trabajo, proteger y además ser vanguardia de la clase que está llamada a hacer la revolución. Eso sí, sin negar además la necesidad de la unión obrero comunal campesina. Sí. Marcos Tulio Díaz, tus reflexiones. Mira, final. Mis reflexiones van fundamentadas y enfocadas de que en Venezuela se transita por dos modelos. Un modelo socialista, revolucionario, productivo, nacionalista, del pueblo, y un modelo capitalista, salvaje, entregado al Fondo Monetario Internacional. Esas son políticas que hoy están reflejadas en la desobediencia de este sector de oposición que engaña a otro sector de la sociedad para conducirlo por la violencia y conducirlo en el desconocimiento de nuestro gobierno legítimo, de las instituciones del Estado y de los poderes constituidos. Eso es la realidad que hoy acontece en Venezuela. Por eso, ese tremendo esfuerzo que desde el 2013 que llegó a la presidencia de la República, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, no se ha cansado de llamar al entendimiento, al diálogo, a la madurez, a la sensatez y al respeto que debe tener esta derecha venezolana, independientemente de sus derechos políticos que puedan tener. Pero los derechos políticos no podemos permitir, y menos el gobierno, y menos una clase obrera empoderada en todas las estructuras que se han creado para que el pueblo verdaderamente tenga garantizados los derechos y el bienestar del buen vivir, como es la vivienda, la salud, la educación, la tranquilidad espiritual. O sea, los verdaderos derechos humanos se garantizan en revolución, se garantizan en el socialismo que se está construyendo en Venezuela. Los derechos humanos fundamentales de los venezolanos todo el tiempo fueron violentados por esta misma derecha que hoy sigue interpretando la Constitución
cuando a ellos les da, ya usted sabe. O sea, cuando a ellos les vienen ganas, ellos interpretan y utilizan la Constitución, pero de otra manera la violenta, fragantemente. Por eso nuestro comandante eterno dejó creado el Plan de la Patria, quedó creado todos los instrumentos para seguir avanzando y seguir consolidando la esperanza de Venezuela y la esperanza de América. Inclusive me atrevo a decir la esperanza del mundo, porque Venezuela es un país que transmite paz, es un país de esperanza, es un país que ha transitado por todos los caminos de lograr consolidar la integración de nuestros pueblos, la integración de nuestra sociedad y lograr que los niveles o los organismos internacionales que están creados reconozcan verdaderamente cuál es nuestro papel hoy en día en la historia. Y por eso nosotros creemos que la clase obrera hoy más que nunca debe estar al frente, debe ser la vanguardia, debe ser la garantía, y por eso el presidente obrero Nicolás Maduro no se cansa de llamar a la clase obrera a los mejores niveles de organización y los mejores niveles de disciplina y de eficiencia en el trabajo. Apartar y dejar a un lado la burocracia, la flojera, el hermetismo, la divisiones, o sea, unidad. Y más unidad es lo que va a consolidar este nuevo proceso productivo que se avecina en Venezuela. Bueno, Carla, 20 segundos para que des un saludo. Ok, bueno, de verdad, agradecer este espacio, agradecer la invitación, y no solo agradecer la invitación, sino que sepas que cuentas con todos los miembros de nuestra Central Bolivariana, de nuestra Juventud Obrera de la Central, y además de los distintos consejos regionales de delegados y delegadas de prevención, para estar aquí, para hablarle al pueblo venezolano, para difundir la verdad, para difundir por qué defendemos nuestra revolución, y para además ratificar el apoyo irrestricto al proceso revolucionario de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Carla Van Strenle. ¿Y el apellido de tu mamá que no me lo logró? Constenla. Constenla. Sí. Stanley Constenla. Constenla. Yo te agradezco mucho tu comparecencia hoy acá, y como tú lo has dicho, hemos tomado los miércoles de Hoy en Contexto con los Trabajadores. Gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Igualmente al compatriota Marco Tulio Díaz, su comparecencia hoy acá. Ya ustedes saben que este es un espacio, yo también soy trabajador, como lo somos los que estamos aquí, Villalba, compañeros, todos quienes conformamos Garantón, este equipo, porque sin ellos no sería posible que estuviéramos acá hablando. Así es. A ustedes, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, la mejor relación con el ambiente y las personas, y no se olviden de adoptar animalitos mestizos para no caer en el perfil de la crueldad. Nos seguimos viendo para seguir defendiendo este legado histórico que nos han dejado nuestros libertadores memorables, nuestro presidente Hugo Chávez Frías y nuestro vicario hoy, el presidente de los trabajadores Nicolás Maduro Moro. Hasta otro momento. Gracias.